Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo de SEO. Hoy día nos acompaña Carolina Santander, Country Manager de PAC Seguros. Muchas gracias, Caro, por darnos la oportunidad de conocer tu trayectoria. Estamos muy entusiasmados de poder conocer tu camino. Ay, Caro, yo estoy súper agradecida de que me llegó la invitación. Orgullosa de pertenecer al grupo que está armando, el propósito, y creo que es un proyecto que va a llegar lejos. Así que te felicito. Muchas gracias. Caro, si te hiciéramos una primera pregunta, ¿cuál fue tu primer trabajo y cómo ese primer marcó en lo que estás hoy día? Mi primer trabajo me marcó en todos los sentidos, Caro, porque todo el mundo como en ese tiempo, yo empecé a trabajar a los 18 estudiando, pero porque en el fondo quería algo más. En el fondo entré a Transbank y tuve la suerte de entrar a recursos humanos, donde la cultura era muy importante. Yo dependía en el fondo, bueno, estuve como en varias áreas porque en el fondo eran como reemplazo mientras terminaba de estudiar, pero el liderazgo que me marcó fue el del Pato Millar, que era el gerente de recursos humanos, que nos inculcó siempre lo lúdico, la gente feliz, es más productiva, el equilibrio entre la vida personal y la profesional. También era, no, en el fondo había una presión muy sana por cumplir objetivos. En ese tiempo Transbank logró grandes cosas, marcó la industria. Y la gente, yo me acuerdo, o sea, te juro, era chica, estaba en la universidad y yo con mi credencial de Transbank, con un orgullo que nunca más se me va a olvidar. Entonces, haber visto un líder, más que un jefe, porque era un líder, está vivo, sí, lo quiero mucho hasta el día que mantengo contacto con él, me marcó un montón. Y positivamente. Positivamente. O sea, siempre la humildad, no se crean expertos, aprendan, estudien, especialícense en lo que les gusta, conózcanse. Él era muy a promover el tema del autoconocimiento. Yo creo que eso también me ayudó a entender que pagos me quedó gustando. Me quedé 10 años en Transbank. Sí, y ha marcado toda tu carrera. Oye, y qué suerte en el fondo tener ese tipo de liderazgo súper temprano, porque en el fondo te marca positivamente y te marca en el fondo cómo ha sido tu estilo de liderazgo durante todo este tiempo. Sí, totalmente. O sea, yo por ejemplo, o sea, con mi equipo siempre he sido muy cercana. Creo que eso me ha jugado a favor y a veces en contra, como todo en la vida, pero creo que la cercanía con tu equipo, que ellos vean que tú te involucras, que ellos ven que tú en el fondo no exiges, sino que empujas con ellos, el equipo se afiata mucho más. Y, y también, o sea, también tuve que aprender un montón de cosas. Yo era súper maternal con mi equipo y de repente decía, lo estoy limitando a crecer. Eso me tocó en mi segundo trabajo, que era en Safety Pay. Claro, como que terminé maternando mucho a mi equipo y eso también es un error. Entonces, tienes que dejar que la gente crezca, que se equivoque, no castigar el error. Y eso también lo aprendí todo un jefe también, que es Gustavo Ruiz, que era bien de acompañar y sostener. Sí. Y eso siempre me acuerdo. Deja que la gente se equivoque, que el error salga barato. Y en el fondo en Safety Pay no te castigaban el error. En Chile nos cuesta en general el tema del error, porque en el fondo castigamos harto como tema cultural. Y autocastigo también. Y eso. Y sobre todo si eres mujer. Si ser feminista, las mujeres somos mucho más culposas, porque los hombres, pum, ven la solución, lo resuelven. Nosotros, sí, que como que nos cuesta más creernos el cuento. Si me equivoqué, que hice mal, que estarán hablando. Como que las mujeres la cabeza da para mucho. Y eso lo he aprendido a trabajar con el tiempo. Sí, es verdad. Tomaste una decisión como bien importante tempranamente, esto de decir voy a entrar a trabajar a los 18 años y para equilibrar mis estudios con la vida laboral y ir entendiendo un poco. ¿Qué otras decisiones relevantes topaste que marcaron el camino que está hoy día?
Yo creo que fue un acierto, Caro. Bueno, tengo en el fondo la fortuna o la suerte, que para mí la suerte es la oportunidad con la preparación de que me apasioné con el mundo de pago. Eh, y también esto lo cuento como una manera positiva, es una industria bien masculina. Yo en Transbank era la más chica, entonces escuchaba como personas decir, no sé, por mi personalidad, que yo me río todo el día, Caro, te juro que me río todo el día y transmitía eso sin tener equipo. Y cuando alguien deja de, generalmente eran hombres, las mujeres no, pero sí hablaba mucho de esta niñita, como que casi que no se la puede. Porque se ríe mucho. Dije, ¿convierto en esto en frustración o lo convierto, en el fondo, a mí la rabia me moviliza pero con convicción? Mientras la rabia no te haga daño, en el fondo la convicción te empuja y te lleva a crecer. Entonces yo digo, cada vez que alguien me mira o en el fondo, no sé si apuntar con el dedo porque es muy fuerte decirlo, pero cada vez que alguien no creía en mí, claro. como no apostaba por mí, decía, voy a callar boca. De hecho, cuando me fui de Transbank y me fui a Safety Pay de Country Manager, tenía 28 años, claro, como que hacían chat, hacían apuestas y que no se la va a poder, Transbank no tiene competencia. Y esa rabia que convertí en convicción te llevó. Me llevó. Y dije, acá yo no voy a armar drama con nadie, el control emocional es muy importante, pero los hechos hablan solos. Entonces, cada vez que alguien te ningunee o cada vez que alguien te tire hacia abajo, velo como un favor. El tiempo te responde solo. De todas maneras. Entonces ahí como la decisión que tomaste es como, o tú tenías esa mentalidad un poco de transformar esa rabia o eso que en el fondo, de todos nos da rabia en el fondo que no hablen bien de uno, ¿la transformaste en un movilizador o tu personalidad es así o es como una decisión? Tuve un muy buen coach desde muy chica. Yo entré a estudiar arte y mi abuelo materno, que es muy importante para mí, ya no está, pero me dijo, cámbiate a comercial si vaya a entrar a trabajar, qué sé yo. Le hice caso y el día que se murió le di las gracias. Porque, a ver, encontré la industria que me apasiona, que creo que muy poca gente puede decirlo así como... y este tema lo conversé, yo llegaba, te juro, como cabra chica, la pega súper compuesta, pero después llegaba a hablar con él, que para mí era mi ídolo en todo. Entonces, no, él me enseñó eso y me dijo, cero drama, calladita. Y esa rabia, de hecho, siempre me ponía el ejemplo de Bielsa. Me dijo, si tú pones a Bielsa sin sonido, de fondo como retando al equipo, tú dices, este gallo tiene rabia, está enojado y quiere matarlos a todos. Pero en verdad era pasión, convicción, y el equipo salía alentadísimo a la cancha. Entonces me ponía ese ejemplo y me quedó muy marcado. ¿Qué desafíos significativos te han tocado en la vida y qué habilidades tuyas, por ejemplo, acá tuviste un desafío importante que en el fondo la gente a lo mejor no necesariamente apostaba por ti y se dio adelante de tomar esa rabia y convertirla en movilizador? ¿Te acuerdas de alguna otra situación en el fondo que te ha tocado que sea difícil y qué habilidades tuyas sacaron adelante ese momento? A mí en el 2018 tuve un terremoto en mi vida, que tú lo conoces, Caro. Me cuesta un poco hablar del tema, pero era un duelo grande, un duelo súper grande, y creo que a veces hay que retroceder 10 pasos, o sea, 10 pasos para avanzar 20, el tiempo que te tome. Y tuve la suerte de entrar a BCI y tuve muy buenos jefes. Sabemos que es un tema fuerte y difícil.
Así que gracias por compartirlo, Caro. Sí, ¿no? Y busqué un lugar contenido, pero me tocaron personas preciosas. Y logré crecer en BCI hasta que al final llegué a un tope y bueno, pasan cosas y después me fui a Ripley. No, y en BCI también. Yo amo el banco. Creo que ha sido uno de los lugares también. O sea, así como me marcó Transbank, me marcó BCI como banco. Y tuve un jefe, el último, que no lo encuentro mala persona, que no, nada. Pero no nos llevábamos, compartíamos cero en la forma, un montón de cosas. Bueno, finalmente o sea, salgo de BCI y, claro, yo en el fondo creo mucho que cuando uno hace bien las cosas, la vida te ayuda. Y a los 20 días estaba con pega en Ripley. O sea, te juro, me tomé un avión de vacaciones histérica, pero vacaciones relajadas cero. Me subo al avión y me escribe mi ex jefe de Anchor Ripley: hola, estamos buscando un gerente de medios de pago. Dije, ya. Y literal, me bajo el avión y me llega la carta de oferta. No te creo. O sea, no alcanzaste No, nada, ni vacaciones, nada. Ah. Caro, y eso nos contaste de momentos difíciles que te diste el 2018. Gracias por compartir en privado qué es eso. Son cosas bien fuertes. ¿Y ahí qué habilidades te logran salir adelante, te ayudan a salir adelante? ¿En qué te refugias para salir de esas situaciones que son complejas? Yo creo que no en ese minuto, lo cultivé mucho después, pero yo creo que uno se le olvida que uno se tiene a sí misma o a sí mismo. Pero las personas que me recordaron en ese minuto, que fueron mis amigos, mi familia, en la red de apoyo, y también saber retroceder, Caro, lo que te decía antes. Yo no me sentía preparada porque en el fondo pasé por otra empresa, era gerente general, tenía todo un tema super power, pero también decir, no, en este minuto no puedo. Y ser humilde, decir, en este minuto no puedo, y volver un poquito hacia atrás para poder seguir avanzando. Yo creo que es una de las cosas que los seres humanos nos cuesta hacer. Perdón, tranquila. Sin ir muy lejos, me costó. Mi ego laboral se fue. Sí, obvio. Pero era lo que había que hacer. De todas maneras. Y el PCI en eso se portó súper bien. Caro, ¿no has contado como de hartas habilidades que tú aprendiste de pequeña cuando empezaste este primer cargo que te marcaron tu desarrollo? ¿Tú cuáles crees que son las habilidades fundamentales que debe tomar una persona que quiere liderar una empresa, country manager, gerente general, CEO, que son fundamentales y que no pueden faltar? Hay dos que yo siempre como remarco. Cuando a mí alguien me dice soy experto en, y yo soy experta en pago. Y yo 20 años. Las cosas cambian todos los días. Entonces, el tener la humildad de saber que, aparte que estamos en una industria llena de cambio, y muy apalancada la tecnología que cambia todo el día, entonces peor aún. Sí, no, sí, esto yo estudié informática porque me hablan de una VPN, de una API, yo sé qué es esto. Y en el fondo tuve todo el apoyo de todo el mundo, entonces. Por eso, yo creo que la humildad bien entendida, porque cuando alguien te dice soy humilde, te imaginas a alguien que se deja pisotear, que no sé qué. La humildad es una virtud preciosa, que tú puedes decir, no sé, rodearte de personas que sepan más que tú en tu equipo. O sea, sin ir más lejos, mi equipo en Ripley sabía 10.000 veces las cosas más que yo. Y al final pasé a ser un orquestador, pero o sea, no sé si es lo experto por lo que acabo de decir, pero ellos eran los que hacían que las cosas pasaran. Yo al final también creo que también uno tiene que estar para ayudar al equipo. O sea, en el fondo destraer los problemas,
falta presupuesto, ir a pelearla, pero que tu equipo haga las cosas. Y la otra, Caro, yo creo que también la aprendí no tan joven, es el control de las emociones. Yo creo que hablar de las emociones, o sea, a ver, si algo te hace feliz, coméntalo. Si algo te molesta, dilo con respeto. Pero el desborde emocional no lo puedes vivir en un ambiente laboral. O sea, si tu equipo te ve desbordada, estresada, gritando, un montón de cosas, pones nervioso a todo el mundo. Entonces hay un rol también de mantener el tema más en paz. De administrar las emociones. Exacto. Y también creo que meter las manos. Yo creo que hoy día estamos llenos de profesionales, no hablo del cargo, nada, que yo siempre digo, son estos correos que te dicen, favor ver. Y ni lo leíste. Y no está de más meterse un poco, no, obviamente no te puedes meter en todo porque no es necesario, pero entender. Sí. Y saber en qué está tu equipo, a quién se lo vaya a entregar, conocer a tu equipo, tener espacios con ellos, con los uno a uno, ser cercana a la gente. La gente generalmente ve muy lejano el gerente general. Entonces, creo que es muy importante. Yo me acuerdo que en Full Carga también me paseaba todas las mañanas, saludaba a todo el mundo y para mí era llenarme energía. Entonces me reía un montón, todos y esa cercanía, el equipo se motiva mucho más. Sí, de todas maneras. Yo, ese líder lejano que está en la estratosfera, también, en Ripley también me tocó un gerente general muy cercano, que quería entender las cosas. Y también es muy cómodo, porque si pasa algo, en el fondo, él tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que decía, cuando tú no me cuentas tu problema, es tu problema. Cuando tú me lo cuentas, es nuestro problema. Qué bueno. Lo resumo así como que las habilidades fundamentales son humildad, saber escuchar y generar un espacio en el fondo que la gente se pueda ser como es y disfrutar. ¿Cómo tú dijiste que este mundo que estáis tú en medio de pago y en general encuentro que todas las industrias, dado lo que está pasando con la tecnología, hay que mantenerse actualizado constantemente? ¿Cómo logras tú mantenerte actualizado con la agenda que tienen? Porque no es fácil. ¿Cómo logras esa actualización en los temas? ¿O estudias virtualmente o estudias a través de otros sistemas que hoy día son podcast? La misma inteligencia artificial nos ayuda en el fondo a acelerar ese proceso. ¿Cómo lo haces tú, Cari? A mí tengo creo que una virtud. ¿Ya? En el colegio yo era porra, Caro, porra, pero no, así, dolor de cabeza a mis papás. Siempre. O sea, yo en las reuniones que entregaban las notas, yo tiritaba. Se me venía reto seguro. Ese día No, obvio, me iba a la casa de mi apoderado. abuelo, da lo mismo. Pero cuando salí de la universidad, me di cuenta que no sabía nada. O sea, en pagos tenéis que ser muy integral. Claro. Entonces, primero yo estudié ingeniería comercial, te entrega la herramienta, pero ingeniería civil industrial, o sea, perdón, informática, fue un acierto. ¿Y estudiaste ingeniería informática después de comercial? Sí. Que en el fondo convalidé rápido, se hizo más rápido. Obvio. Y eso me ayudó un montón. Y esa carrera me marcó mucho. Después, por cosas de la vida, estudié un máster en innovación. Y yo decía, no, si innovar es tener ideas nuevas. Mentira, hay toda una metodología. Entonces decía, no, me queda mucho por aprender. Y en pandemia me refugié en los estudios y me puse a estudiar psicología. ¿En serio? Sí, dije, es mi jubilación, es mi lado B, me encanta estudiar al ser humano. Soy como muy sensible, lo que hablábamos antes, las dos, que en el fondo no me cuesta mucho sacarle la foto a la gente.
A veces me equivoco, como todo el Obvio. mundo. Obvio. Y al principio, cuando terminé de estudiar, parecía psicópata. O sea, mira, tu tipo de personalidad de ego, y analizaba todo y era como todo. Lo que te dicen que no hay que hacer. Ahí está yo. Así que nada, y cuando empezó el tema de la inteligencia artificial, me metí a varios cursos para entender cómo funcionaba cada una de las herramientas, que todos los días hay una nueva. Sí, De hecho, terrible. ya estoy mirando cuál ver ahora. Sí. Es como que uno siempre está atrasado y no ha alcanzado a implementar muchas cosas. Es como... Sí, no, y mi sueño era el MIT. Hice un diplomado, me entregó la base. Entonces, ahora cuando me hablan de extensiones, de que fondo los códigos y qué sé yo, me sirvió mucho, pero creo que me falta mucho por aprender. Creo que la charla que tuvimos en el encuentro me encantó, porque en el fondo, claro, yo creo que hay cargos que efectivamente la IA te sirve, pero tenés que estar súper actualizado. Sí, así es. Eh, Totalmente. y hay gente que se va a tener que reinventar, porque piensa que la generación de más abajo es nativa con la inteligencia Sí. artificial. Sí. Entonces, es como cuando nos llegó el primer celular a los 15, 18 años, no tengo idea. Sí. Y después, claro, fuimos nativos de esos, pero, o Las sea, generaciones que vienen mucho más avanzadas. exactamente. Entonces, si no, da lo mismo la edad que tengáis, oye, no tenéis por qué hacer un diplomado. No. Está todo en Sí. YouTube, está lleno de podcasts, toda información está a un googleo y está, o sea, Eso, siempre. tal cual. Y preguntar. O sea, te ocupas varios sistemas en el fondo, ¿no? Más tradicional y obviamente también te nutres mucho de podcast y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, me encanta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser gerente general, CEO de una compañía? Que no lo hagan por un tema de ego, de cargo. De hecho, yo nunca quise ser gerente general de nada. Te lo juro, era como... mi sueño era ser gerente de producto y estaba en producto y me encantó. Pero nunca busqué. Pero cuando me lo ofrecieron por primera vez en Safety Payload, full carga, qué sé yo, claro, uno queda como anonadada y un poco te nubláis. Cuando eres más chica te nubláis. Aparte, tú fuiste súper chica country manager. Sí, 28 no, años. no, y me juraba y como que en el fondo atroz. Entonces, yo creo que acá, a ver, hay mucha gente que no hace redes y creo que las personas son las que al final te ayudan. O sea, no porque les caes bien, no, hay algo más profundo. Tú no estás en el mundo sola. Crear conexiones con las personas, mostrarte. Hay gente que le da pánico mostrarse. ¿Y por qué? Todos tenemos algo que decir. Pero mi consejo es busquen algo que los apasione, algo que los mueva, que sean capaces de entender todo de manera 360. Por ejemplo, a mí las finanzas es lo que más me costó en el camino. Dije, claro, si quiero estar acá, vamos a agachar un poco el moño, como decimos acá en Chile, y en el fondo decir, no, tengo que aprender esto, no puedo llegar a mostrar números si ni yo los entiendo, Claro. cómo tomo decisiones, y ser honesta. De hecho, mi jefa actual, algo muy linda que tengo con ella es que no le escondo nada. Y no me siento menos, al revés, me otorga ayuda. Así que, no, mi consejo es decir, estoy en un punto A, quiero llegar a un punto B, pero en algo que te apasione, no por el ego del cargo, si no, no te va a resultar. Y en el camino te vas a dar cuenta que tenés gaps. Pedir ayuda, no te hace menos. De todas maneras. Pedir ayuda.
Nos cuesta, pero yo creo que es importante. Y primero también tener esa autoconciencia de saber en qué cosas necesitas ayuda, que también yo creo que es Sí, importante. sí, si uno no es bueno en todo. No, efectivamente. O sea, yo, por ejemplo, ahora que estoy en Pack Seguro, a mis pares le pido ayuda, explícame esto que no entiendo. Obvio. Y al final eso es lo que en el fondo Te ayuda a crecer. te ayuda a crecer. Caro, ¿cómo logras equilibrar tu vida personal con la profesional? Bueno, en el fondo son cargos bien demandantes, harto viaje, agendas bien pesadas y todo. ¿Cómo logras equilibrar ese espacio? A mí me encanta viajar. De hecho, cuando me dijeron, oye, el cargo tiene mucho viaje, yo, Maravilloso. maravilloso. Encontré que los viajes son o sea, un regalo. Si es por pega, si es por vacaciones, si es por lo que sea, algo aprendes, siempre. Y los viajes son espacios que también me tomo para mí. Y la gente que me conoce sabe que me encanta viajar. Sea a la playa, sea lo que sea, me encanta viajar. En un minuto, yo estando en Safety Pay, pasaba de largo y empujaba a mi equipo a eso, hasta que en el fondo pasé como un susto porque me venían una jaqueca. Y claro, una psicóloga me dijo, eres adicta al trabajo. Y me lo dice literal, ¿qué estás evadiendo con tu adicción al trabajo? Sí. Dije, chuta. Y entonces ahí no, ahí es responsabilidad de uno, la gestión del tiempo, que es tanto que nos cuesta. Entonces yo, por ejemplo, los lunes me pongo todas las tareas importantes de la semana. ¿Qué quiero cerrar esta semana? Después me doy 15 minutos en la mañana y digo, hoy día esto, el foco. Y también priorizar. Porque al final como el trabajar de manera muy desordenada te hace perder foco en cosas que no son tan importantes. Y cuidar los espacios con tu familia, con tus amigas, si estás en una relación, cuida tu relación. Así que, no, claro, yo creo que me costó aprenderlo. Sí, cuesta. Cuesta, pero lo logré. Y algo que me encanta de mi trabajo ahora, que es como que Clarena, mi jefa, me dijo, si tu trabajo lo haces en 7 horas o lo haces en 3, me da lo mismo. Me da lo mismo. Y el teletrabajo también ayudó un montón. Yo quería un trabajo o sea, que fuera remoto, por lo mismo. O sea, Sí, te da libertad. Me da libertad. De todas maneras. Si quiero sentar un café, me voy a un café. Si quiero estar en mi casa, que me encanta, hay poca gente que lo entiende, me encanta estar en mi casa. Pero yo creo que todos nos pegamos ese porrazón en algún minuto de la vida. Sí, de todas maneras. No sé si es la edad, la madurez, no sé qué ando, no sé si hay una edad exacta, pero hay un momento que uno que se da cuenta. Es verdad. Caro, si miramos toda tu historia que nos has contado un poco hacia atrás y vemos un poco todo lo que hay logrado, o ese liderazgo, ¿tú crees que está de antes de tu rol? Cuando chica experimentaste alguna posición, algo que haya marcado ese liderazgo de que hoy día ya tienes? Yo creo que mi papá a su manera, mi mamá a la suya, y mis abuelos también eran personas que, hablo de los maternos, que eran mucho más cercanos, eran personas que no les importaba el que dirán. Y yo desde chica Entonces, en el fondo, a ver, si yo cuando chica quería, te estoy hablando de los 5 años, bailarle con mis primas, mi abuelo, yo era la que ya hagamos esto, hagamos una excursión. Y no siempre te dicen que sí. No sé, efectivamente. Porque yo era como la niña rebelde, intensa, que quería hacer todo. Pero yo creo que al final me di cuenta que la gente te sigue, uno, aunque no sé qué, voy a englobarlo en la palabra carisma, porque sí, uno tiene que llegar a conectar con las personas.
Y eso lo aprendí bien chica y eso me lo inculcó mi papá. Por ejemplo, mi papá, yo lo acompañaba al trabajo cuando era chica y yo veía como él, en el fondo saludaba a todo el mundo, hacía sentir a todo el mundo importante. Él no era la estrella, ¿cachai? Y entonces brillaba solo. Eh, entonces también mi abuelo igual, mi abuelo logró muchas cosas, pero nunca, en el Pero tuve la fondo, humildad. con esa humildad. Entonces tuve estos dos referentes, porque generalmente los hombres son los que te llevan a ver cómo vaya a ver tu mundo laboral. Eh, y siempre fui como bien, me costaba encajar en ciertas cosas. Amigas que se casaron muy chicas, yo no tenía una vida muy tradicional, pero luego feliz. O sea, he pintado mi vida con las cosas que yo quise hacer en un país donde estamos llenos de maquetas, en lo laboral, en lo... Totalmente. Entonces La yo creo... carrera como súper lineal. Sí, y si te desvías un Me poco, falta adrenalina. Sí. tal cual. Entonces creo que eso de haber vivido mi vida a mi manera, con lo bueno y lo malo, Caro, sí, te genera un liderazgo natural donde la gente dice, yo también quiero como... Y lo vi en mi familia, o sea, lo aprendí desde muy chica, era un patrón. Claro, tenías ese liderazgo de convocar a tu familia, a tus primas, a hacer algo. En el fondo, desde pequeña notaste que tenías algo diferente que podías movilizar. Sí. No, y una intensidad espantosa. Pero la uso, o sea, la uso a favor y a veces en contra. Pero sí, yo creo que mi intensidad igual me ayuda. Sí. Que hoy está como tan mal, como tan Sí. manoseada la palabra. Sí. O sea, yo al mis intensa yo. Sí o sí. Sí, sí, sí. Oye, Caro, no sé, un gusto haber podido conocerte a ti más en detalle cuál ha sido este camino que has recorrido para la posición que estás hoy día. Gracias, Y no Caro. sé si quieres dar algunas palabras como de cierre a la gente que nos está escuchando hoy día. Aunque no crean, soy un poco tímida. No, equivóquense. El error es parte de la vida. Las caídas son parte de la vida. A todos nos va a tocar que nos echen alguna vez. No lo sientan como un fracaso. Búsquele el lugar, si te apasiona vender helado, sé el mejor vendedor de helado. Si te apasionan los pagos, si te apasiona lo que sea, todo se va a hacer más fácil porque la pasión que le vas a poner es mucho más genuina que estar buscando un cargo porque sí. Enamórense de lo que hacen, enamórense de lo que proyectan. No dejen toda la suerte, toquen puertas. A mí hay un término que me encanta que es la patuesana. De buscar las oportunidades. Si no estás preparado, tienes miedo, hazlo igual. Todos nos equivocamos. Y todos los días. Y es parte de eso. Atrévanse. Ninguna persona que llegó arriba, en lo que sea, laboralmente, no tuvo miedo cuando lo tuvo que hacer. Así que el miedo es porque te estás atreviendo a hacer algo importante. Si ves que tienes que trabajar, o sea, el autoconocimiento te ayuda un montón en saber cómo es uno, qué es lo que me falta, qué es lo que me sobra, cómo lo manejo. Yo creo que las personas sí pueden cambiar, así como también creo que hay personas que no quieren cambiar, pero yo le creo al ser humano. Yo creo que el ser humano puede, no se encasillen, sueñen en grande. Y estamos en una etapa de la vida que todo es tan global que en el fondo si tu sueño es irte con un trabajo remoto a una playa en Brasil y esa es tu meta y eso es lo que te hace feliz, dale, porque no hay un camino, hay 100.000. Eso. Súper. Palabras más inspiradoras. Te agradecemos, Caro, tu tiempo. Estamos muy felices que también seas parte de la comunidad de SEO Esquimal.
Ah, no, yo estoy feliz. Amo tu proyecto, Caro, así que no, me siento súper honrada. Nosotros honrados de tenerlo. Mutuo, Caro. Muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo de Camino al SEO.